Pero ¿qué también tenía Éfeso? Éfeso tenía la influencia de una diosa, de una mujer diosa llamada Artemisa, o también conocida como Diana. Influía en todo el territorio de Éfeso. Y también entonces influía a todos los que pasaban por su comercio, a todos los que tenían que ver entonces con Éfeso, y pasaban por allí los comerciantes. Ellos, esos comerciantes y los nativos de Éfeso rendían culto a esta diosa, y los cultos eran mezclados con prostitución, corrupción, perversidad. Cada mes celebraban una fiesta en el honor a esa diosa. Ni siquiera cada año, ni siquiera cada 6 meses. Cada mes, con toda la pompa y con todo el dinero y con todos los recursos, le rendían culto a esta Diana, y toda la ciudad le celebraba una fiesta en su honor. El ser cristiano ahí era muy difícil. Y una de las cosas que le tocó batallar a la iglesia de Éfeso es eso: estar en medio de una perversa ciudad, estar en medio de la prostitución, estar en medio del paganismo, estar en medio de la idolatría y la mezcla de tantas doctrinas. Pero el Señor alaba y también reconoce el esfuerzo de Éfeso, que a pesar de todo mantienen su nombre, pero tiene una cosa en contra, y ahí es: algo le pasó al amor. Entonces el ser cristiano era muy difícil por tener tantos dioses, no solamente uno, como se propone en la escritura, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Esta ciudad de Éfeso fue llamada en la antigüedad, ¿sabe cómo? Como la ciudad de la feria a la vanidad, la feria del orgullo, la feria de la vanidad. Y el versículo 1 del capítulo 2 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahí, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ya sabemos que el ángel es el cuidador de la iglesia y el mensajero de Dios, que Dios pone en cada iglesia. Pero aquí nos encontramos con 2 expresiones mucho más interesantes también: las 7 estrellas en su diestra y los 7 candeleros de oro. Y rápidamente vamos a tener que aprender que las 7 estrellas y los 7 candeleros, para interpretarlo, está en la misma escritura. Apocalipsis, a pesar de ser un libro tan simbólico, con tantas figuras, la misma escritura lo interpreta, y no tenemos que inventar. Vaya a Apocalipsis capítulo 1 versículo 20 para saber de qué se trata y cuál es el significado de las 7 estrellas y de los 7 candeleros. ¿O usted lo sabe? Si no lo sabemos, entonces vayamos a Apocalipsis. Y esto es muy importante, que cada vez que vayamos a entender y a interpretar la Biblia, la misma escritura, ella misma nos va a dar la interpretación, y no tenemos que inventar nada, y no tenemos que hacerle caso a ningún falso profeta, y no tenemos que hacerle caso a ningún que se dice ser llamado apóstol. Dice en el versículo 20, que es el anterior: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas, ¿qué son? Los ángeles de las 7 iglesias. ¿Y quiénes eran los ángeles de la iglesia? Pues los cuidadores, los pastores, los mensajeros de Dios. Y los 7 candeleros que has visto, ¿qué son? Ok, habla de estrellas y habla de candeleros. Entonces, si las estrellas son los ángeles de cada iglesia, aquí está diciendo que esas estrellas, y está haciendo énfasis en que Dios tiene autoridad, que Cristo tiene autoridad, porque esas estrellas, ¿dónde están? ¿Dónde están las estrellas según el texto? Mírelo. Pero ¿dónde están respecto a Cristo? ¿Dónde? ¿Dónde están esas estrellas? Mire el versículo. Sí, son los ángeles de las iglesias, los pastores, los cuidadores, los líderes, los sacerdotes. Pero ¿dónde están esas estrellas? Según el versículo 2. El que tiene las 7 estrellas, ¿dónde? En su diestra. ¿Dónde están?
Ok, estamos entendiendo esto y lo debemos entender, de que Cristo tiene autoridad y que esos pastores y que esas personas están en la mano del Señor. Y esto es muy importante para los que servimos a Dios, porque nos hace ver que Cristo nos tiene en sus manos, que a los dirigentes de las iglesias Dios las tiene en sus manos. Aquellos que dirigimos la iglesia nos tiene asegurados en sus manos. Y si Él nos tiene en sus manos es porque le pertenecemos a Él. Así que hoy nos podemos confortar con esa palabra: Señor, estoy en tus manos, porque soy tu hijo, porque soy tu hija, te pertenezco. Eso quiere decir entonces el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que nos tiene en sus manos asegurados, sostenidos, vitalizados. ¿Quién nos podrá arrebatar de las benditas manos del Señor? Hermanos queridos, sí, muchas veces pasamos conflictos y pasamos adversidades, y nosotros como ministros y pastores sí que podemos tener dificultades, pero aquí hay una promesa gloriosa: están en mis manos, yo los tengo en mis manos. No se preocupen que yo los sostengo. No se preocupen, mensajeros de Dios, cualquiera que sea su categoría, están bajo mi cuidado, están en mis manos, están en mi diestra. ¿Quién se atreverá a tomar a las estrellas en las manos del Señor? Nadie. Gocémonos con esta palabra. Pero también dice que tiene los candeleros, significan las 7 iglesias, ya lo sabemos. Pero hay algo interesante. Dice el versículo 2 que anda en medio de los 7 candeleros. Si los 7 candeleros son las iglesias, tenemos que interpretar este versículo diciendo que Dios, Cristo, está en medio de las iglesias, en medio de Confra Manrique, en medio de las iglesias que proclaman su nombre. Andando en medio quiere decir que el que tiene también a los pastores en sus manos está en medio de las iglesias, que su inmediata presencia está en medio de la congregación. Está aquí, está en medio de la alabanza de su pueblo. Su inmediata presencia está en medio de nosotros. Esto coloca a Cristo como el centro de la iglesia. Esto coloca a Cristo como el centro de los 7 candeleros, es decir, de la iglesia, de toda la iglesia. Cristo es el centro de la iglesia, es el centro de los pastores. Tiene en su mano a los pastores. Cristo debe ser reconocido como el centro de la iglesia, y este versículo está diciendo eso. Cristo está en medio de los candeleros, en medio. Nadie podrá sabotear a quien está en medio de la iglesia. Por más grande que sea el hechizo, por más grande que sea el brebaje o la declaración o la maldición o la oración, tenemos que declarar que Cristo está en medio de la congregación. Y pase lo que pase, acontezca lo que acontezca, Cristo es el centro de la iglesia. Nadie puede moverlo de ese lugar. Él decidió estar en medio de la congregación. Así que Confra Manrique y la iglesia, mis hermanos que me ven y me escuchan a través de Facebook y de YouTube, Cristo está en medio de ustedes. Él está en medio de las iglesias. Él, su inmediata presencia por su Espíritu Santo, está en medio de nosotros. Amén. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque nos hace tener identidad y nos hace tener seguridad, que aunque no sabemos qué está pasando en el mundo espiritual, que aunque no lo entendamos, y como cantábamos ahora, Señor, danos sabiduría, danos discernimiento, aunque no sabemos lo que está pasando, Cristo está en medio. La preocupación más terrorífica suya y mía es cuando Él deje de estar en medio. Porque dejando a Cristo de estar en medio, lo que puede ocurrir es desastre, devastación, destrucción, muerte, ruina, pobreza y tanta miseria. Y la advertencia que le va a hacer a esta iglesia es: por favor, arrepiéntase, no sea que yo me quite de en medio. Si algo detiene la obra de la maldad, es Cristo en medio de la iglesia. Ay, hermanos, el versículo 2 dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo,
tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado, ¿qué? Mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No has desmayado. Llevas tantos años en el evangelio y te han pasado tantas cosas. Luz, Dolis, cualquiera de nosotros, y no has desmayado. Usted ha visto desmayar a mucha gente, ¿no? Hermana, hermano querido, lo que llevamos en el evangelio, podríamos escribir libros con el tomo 1, 2, con la explicación, con el resumen de todo lo que nos ha pasado, y podemos decir: Señor, aquí estamos, no hemos desmayado. Esto le sucedió a Éfeso. Él conocía las obras, él conocía que trabajaban mucho, es decir, no eran cristianos perezosos, no eran cristianos ociosos, eran cristianos trabajadores. Muy trabajadores. Era una iglesia que hacía tantas obras. Tal vez era una iglesia que se dedicaba tanto al evangelismo, que se dedicaba a congregarse como lo estamos haciendo nosotros. Actividades, se dedicaban tal vez a las ofrendas, a atender a las viudas, a los huérfanos. Tenían tal vez actividades para los pobres. Una sana doctrina, tenían una sana doctrina porque ponían a prueba a los falsos apóstoles. Ah, qué bonita iglesia. Y tal vez nos parezcamos mucho, y las iglesias contemporáneas se pueden parecer mucho a estas iglesias, y hay unas gigantescas, y hay unas obras maravillosas, y hay unas obras evangelísticas gloriosas. Jesús, el dueño, el que tiene a las 7 estrellas en su diestra, a los dirigentes de las iglesias que los tiene sostenidos, es el que le está diciendo: yo sé todo eso, yo conozco esas obras, pero también conozco tu paciencia. Sí, tu paciencia, porque has tenido que enfrentar esto, has tenido que enfrentar en la iglesia esto otro, has tenido que enfrentar la crítica, la murmuración, el chisme, la calumnia, has tenido que enfrentar el sufrimiento con valentía, pero no te has hundido, no has abandonado la fe, no has abandonado el llamado. Eso nos puede estar sucediendo a Confra Manrique. Y esta palabra es para nosotros, sin duda alguna. Esta palabra es para mí. Claro, esto nos ha pasado. ¿Cuánta paciencia hemos tenido que tener para perseverar y estar hoy aquí, 28 de mayo de 2023? La paciencia, que es un don de Dios, que Él ha puesto en nosotros, aquí estamos. Tal vez con traumas, tal vez con marcas, tal vez con heridas, con mordiscos, tal vez con muchas cosas. Señor, aquí estamos. Y Él dice: sí, yo reconozco tu paciencia, que has enfrentado tanto sufrimiento con valentía, pero no te has dejado hundir. Aquí estás. Aquí estamos. Aquí estás, iglesia. También sabía, en estos versículos que acabamos de leer, que ustedes no pueden soportar a los malos. Ustedes no aceptan la maldad dentro de la iglesia. Es una iglesia disciplinada que no acepta la maldad entre ellos. No lo aceptan. Lo otro es que han probado a los que se dicen ser apóstoles. Hermanos, esto es tan importante. ¿Cómo así que probado a los que se dicen ser apóstoles? Mire, si Jesús está resaltando esta característica de la iglesia de Éfeso, y la puede estar también resaltando ahora, esto implica que esa iglesia conocía tanto la sana doctrina que ellos podían identificar y discernir cuando había un engañador. Esta iglesia conocía la sana doctrina y no se dejaba engañar del error. Tenían discernimiento. Qué bonito tener estas características, porque la iglesia de Pérgamo, de la que hablamos hace 8 días, no lo tenía. Ellos permitían que personas estuvieran ahí sin más ni más y no cambiaran su vida. Pero también dice: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esto lo dicen esos versículos, hasta el versículo 3. Son unos luchadores incansables, que las dificultades no le hacían huir, las dificultades no le hacían
negar la fe, las dificultades no le hacían desmayar. Yo resalto a las hermanas que con dificultades en sus rodillas vienen y buscan al Señor, que con dificultades de distancia siguen sin desmayar, con dificultades de cualquier clase. Son unas luchadoras incansables y unos luchadores incansables que a pesar de las dificultades no desmayamos, no dejamos de buscar al Señor. Eso el Señor lo resalta. Pero está en el versículo 4. Ahí es, algo pasó. Algo pasó. ¿Qué le pasó a esta hermosura de iglesia? ¿Qué le pasó a esta iglesia tan luchadora? ¿Qué le ocurrió a esta iglesia tan perseverante que no se dejó apabullar? ¿Qué le pasó? Pues algo le pasó al amor, algo le tuvo que haber pasado, porque el versículo 4 dice: tengo en contra tuya, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, lo has abandonado, ya no eres el mismo o la misma. Algo le pasó al amor de esta iglesia por el Señor. Con todo lo que describí, algo le pasó. ¿Y saben qué pudo haberle pasado? Y en esto nos vamos a identificar, y esto es lo más importante para nosotros resaltar en este mensaje. ¿Saben qué le pasó al primer amor? ¿Y por qué le pasó eso al amor de Éfeso? Porque en medio de tanto trabajo entraron en un legalismo, que pensaron que el trabajo, las actividades, el salir, el hacer estaban agradando al Señor. Y Él dijo: no es así. Ustedes me olvidaron a mí y se preocuparon por hacer programas, se preocuparon por hacer fiestas, se preocuparon por hacer, y yo destaco su trabajo, pero dejaron algo muy importante. Y si eso no se corrige, yo me quito de en medio. Por eso es una exhortación para nosotros. En medio del trabajo a veces podemos entrar en un legalismo tan extremo, en un legalismo tan religioso, que ese legalismo, esa religiosidad, ese trabajo, ese activismo mata el amor por el Señor. Y después no nos podemos quejar: Señor, estuvimos trabajando, sí, pero nunca buscaste mi rostro, nunca te sometiste a lo que yo quería hacer. A veces Dios quiere que no hagas nada, solo que lo escuches. A veces el Señor quiere que no digas tanto y le escuches a través de su palabra. Pero algo le pasó al amor a esta iglesia. Trabajaban tanto, estaban tan extenuados, estaban tan cansados, que eso les mató el amor. Eso empezaba a dañar su relación con el Señor. El máximo amor sobre todo lo que puede hacerse fue reemplazado. Tu máximo amor y el mío debe ser Cristo. Y si algo desplaza eso, estamos dejando el amor. Y eso le está pasando a nuestro amor al Señor, cuando hay otra cosa más importante que Él, cuando hay otra labor más importante que Él, cuando hay un trabajo más importante que Él, cuando hay algo más importante que Él. Tengo en contra tuya que me olvidaste. Has dejado tu primer amor. Mire, tenemos énfasis en tantas cosas, hacemos énfasis en tantas cosas, olvidando el amor al Señor, olvidando el amor al Señor Jesucristo, a Dios y a los demás. Y podemos hacer tanto sin amar a los demás. Has dejado tu primer amor. Te olvidaste de amar a los demás. Te olvidaste de compartir con los demás, de juzgarlos por su condición, de juzgarlos y de enfrentarte a ellos. Estabas tan ocupado que ni le prestaste atención para darle amor a tu hermano. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo. Y por estar trabajando tanto en el legalismo, en la religiosidad, matando el amor, entonces desplazamos el máximo amor que debe ser Cristo por lo que estamos haciendo. Sí, los pastores podemos caer en una idolatría por amar más lo que hacemos que el Dios que nos llamó, por amar más al ministerio,
por amar más las actividades que implica el ministerio. Sí, deben ser buenas, pero sin dejar la pasión, el amor y la prioridad a Dios por sobre todas las cosas, y a Cristo por sobre todas las cosas. Hermanos queridos, esta es una exhortación muy seria a las iglesias que nos metemos tanto en actividades y no buscamos la presencia del Señor. A las iglesias que nos concentramos tanto en programar, en hacer religiosamente, olvidando la esencia que es el primer amor y la presencia del Señor. Mire, muchas veces la iglesia hasta el cansancio pueden trabajar, hasta el cansancio podemos programar actividades sin amor. Eso pasa. Yo no estoy desorientado, eso nos pasa, y eso le pasa a la iglesia moderna, que está tan cansada hasta el cansancio de trabajar por la obra del Señor y para la iglesia del Señor, sin amar a nadie, sin amar a Dios. Ay, hermanos queridos, iglesias que podemos tener tanto conocimiento teológico, tanto conocimiento bíblico, que nos podemos saber toda la argumentación de la ley, del Pentateuco, de los escritos, de la poesía, de las cartas, de la historia de la Biblia, sin amor. Tanto conocimiento y tanta teología sin amor, tanto trabajo, tanta paciencia, tanto no desmayar y perseverar. Pero dice: yo tengo contra ustedes que han dejado el primer amor. Me dejaron de amar como me amaban al principio. Antes tenían un amor de tal manera conmigo que ya no lo volvieron a tener. Por eso dice: lo dejaron. Has dejado el primer amor. Lo peor que nos puede pasar en la vida cristiana es eso. Lo peor que te puede pasar a ti y a mí es ser unos cristianos religiosos, tradicionalistas, que hemos perdido el primer amor y el cristianismo se nos volvió amargo como la hiel que le dieron a nuestro Señor en lugar de agua. Amargo. Un cristianismo amargado, con amargura en el alma. No. Eso es una evidencia de abandonar el primer amor. Eso es una evidencia. Esa relación tan intensa, tan íntima con Jesús, que cada vez más hoy debería ser más fuerte. Que cada vez más hoy, a la edad que tienes del cristianismo, debería ser más intensa, más fuerte, renovada. Pero no es así. Hoy hacemos buenas obras sin amor. Debido a tanta maldad en el ámbito, tanta maldad en la ciudad, tanta maldad en el barrio, tanta maldad que tú has visto en la familia, tantas cosas que te han ocurrido, todo eso ha hecho que el amor por Cristo vaya decayendo. Y se cumple lo que dice la Escritura: llegará el día que el amor de muchos se va a enfriar, incluyendo el amor al Señor. ¿Por qué? Pues Señor, no le veo sentido. Debido a tanta maldad, tanta enfermedad, tanta crueldad en la ciudad, el amor a Cristo va decayendo, se enfría. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? Hemos dejado, algo le pasó al amor y lo dejamos. Ya no era como antes, ya no hay tanto romanticismo con el Señor como antes. Antes el Señor te decía: levántate a las 4 de la mañana, y lo levantábamos. Ahora no. ¿Qué pasó con el amor? ¿Qué pasó si ya tenemos más años de cristiano? Se debería suponer que nuestra relación se fortalece, pero es una relación así como las de parejas, a distancia tal vez. No funciona así la relación con el Señor. No. La relación debe buscarse, debe ser dedicada. ¿Qué le pasó al amor? Pues sí, les digo,
en el nombre del Señor y bajo este texto, lo que le pasó al amor es que le falta ya dedicación. Ya no te dedicas como antes, ya no oras como antes, ya no lees la escritura como antes, ya no te apasionan las cosas como antes. Te embruteciste, por decirlo de alguna manera, en el legalismo, en las actividades, en la teología, en el conocimiento. Lo digo por experiencia, todavía estoy terminando mi carrera de teólogo y es una lucha del conocimiento al amor de mi Señor. Porque con toda la teología y con todo el conocimiento podemos estar fuera de la presencia del Señor, condenados sin Cristo. ¡Qué paradoja! Pero hermanos, debemos buscar el amor, esa manera tan apasionada como hacías las cosas para el Señor. Ahora, ¿por qué las hacemos? Ay, por Dios bendito. Ay, Jesús, esa vitalidad espiritual que teníamos antes. Vitalidad espiritual porque pasábamos horas en la presencia del Señor. Ahora pasamos horas nuestros ojos frente a las pantallas de un inútil celular tecnológico. No es que sea malo, pero por favor, el máximo amor debe ser Cristo. Debe ser Cristo, que si nos dice por un momento, deja eso y busca mi presencia, no nos imaginamos cuán glorioso es Él para ministrarnos. Pero hemos perdido la manera tan apasionada de hacer las cosas para el Señor. Ya las hacemos para cumplir un derrotero, ya las hacemos para cumplir una rúbrica, ya las hacemos para cumplir con una estadística. No, si usted hace las cosas hoy, debe ser con la pasión de que es para el Señor, no para que lo vea nadie más. Pero eso se ha perdido, sí, la pasión por hacer las cosas, la vitalidad que es el fruto de la comunión con Dios. Sí, ya tu comunión con Dios fue reemplazada por tantas actividades, tanta religiosidad, tantas tradiciones humanas. Y así no vale la pena. Él quiere una iglesia que honre, valore, maximice su amor por sobre todas las cosas. Recordemos, Él es el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Es el que tiene cuidado de ti. Él no te ha soltado. Él no había soltado a Éfeso, pero sí le dijo: estoy tan triste contigo. No volviste, no me buscaste, no estás haciendo las cosas, pero aún la tenía sostenida. Yo espero que el Señor, y lo confieso, y es una verdad, que Él tiene esta iglesia sostenida en su diestra. Pero no podemos dejar el primer amor. No podemos dejar de alegrarnos con su palabra, de disfrutar su presencia, su sonrisa, sus palabras. Oh, estamos tan metidos en tantas cosas. Vuelvo y les digo, señores ancianos, señores líderes de esta iglesia, mientras estemos enfocados en las actividades sin el primer amor, es inútil. Y es preferible no hacer nada, cancelarlo todo, en todo momento, si no está la presencia del Señor, si no hay arrepentimiento. Y Dios me dé sabiduría a mí como pastor, para que el día en que yo cancele todo sea bajo la voluntad del Señor. Pero les estoy diciendo que el máximo amor y la máxima prioridad debe ser Cristo, debe ser su palabra. La vitalidad espiritual era fruto de tu comunión con Dios. Yo me prediqué esto a mí mismo, y con lágrimas en los ojos, Señor, aquellas primeras oraciones de un joven de 13 años cuando yo empecé, tanto amor. Y en ese tiempo tenía un desafío de yo y mis 40 que consistía en evangelizar a 40 personas a los 13 años. Y mi mamá es testigo hasta dónde me fui yo a evangelizar, porque esa era mi pasión. Y el Señor nos recuerda eso. Sí, Señor, estoy tan ocupado estudiando, tan ocupado haciendo esto. Bendito el Señor. Esto es tan delicado, porque el versículo 5 dice: recuerda, por favor, por tanto, versículo 5, de dónde has caído.
¿Por qué hemos caído? Recordar esos inicios, no olvidar lo que Cristo ha hecho. Mire, el no olvidar lo que Cristo ha hecho por ti, eso hará que tú te enamores más de Él y le alabes. Pero hay gente que se le olvida lo que Cristo hizo. Te libró de la muerte, te sanó de una enfermedad que los médicos no daban nada más de espera. ¿Quién lo hizo? Cristo. Eso debe hacer que no abandonemos y que no caigamos. Eso evitará que caigamos en abandonar al mejor de los amores. Recuerde de dónde has caído. Recuerde cómo eran las cosas desde el principio. Y hemos caído realmente. Sí, hemos caído tan bajo. A pesar de que tenemos más conocimiento, a pesar de que tenemos más años de ser cristianos, hemos caído tan bajo. ¿Y qué es lo que le recomienda en el versículo 5? Arrepiéntase y haga las primeras obras. Vuelva a retomar esa pasión. Hermanos, es que usted tiene un esposo celoso que se llama Cristo. La iglesia tiene un esposo muy celoso que se llama Cristo. Vuelve a esas primeras cosas. Vuelve a ese tiempo de conquista. Vuelve a ese tiempo de relación tan intensa, tan íntima. Vuelve a las primeras obras. Pues si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. ¿Qué es quitar el candelero de su lugar? Ya no va a tener parte con el de la presencia del Señor. Arrepiéntase, no sea que el Señor ya no esté. Y como las vírgenes insensatas ya se perdieron la boda. Hermanos, arrepiéntase. Usted y yo nos tenemos que arrepentir. Tenemos que cambiar las actitudes de ahora. Ustedes y yo tenemos que cambiar la manera de vivir y orientarnos y dirigirnos ¿a quién? A nuestro Señor. O si no, Él ya no estará en medio de nosotros. Quitará el candelero de su lugar. Tienes esto, aborreces las obras de los nicolaitas. Ya vimos todo eso. Y termina el versículo 7 diciendo: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio de ¿dónde? Del paraíso de Dios. Lo que perdió Adán y Eva por el pecado desde Génesis, ¿qué fue? Pues que tuvieran acceso al árbol de la vida. Y Dios ordena a un ángel para que custodie eso. Pero aquí dice que al que persevere, al que se arrepiente, al que vuelve al primer amor, le da de comer del árbol de la vida. Es decir, que lo que se perdió con el pecado, con el árbol de la vida desde el principio, el fruto de la vida eterna, es restaurado por el amor que tú le tienes a Cristo. Por el amor y por la obra de Cristo en la cruz es restaurado esta parte del fruto de la vida eterna, del árbol de la vida. El árbol de la vida representa la restauración de todas las cosas como al principio. ¿Pero para quiénes? Para los que perseveran. Para los que perseveran. Hermanos, termino con esto. Lo que le pasó al primer amor es que lo mataron nuestras actividades cristianas. Nuestra ortodoxia religiosa y el intelectualismo y nuestro orgullo y nuestra vanidad mataron al primer amor. Nuestro legalismo y nuestra religiosidad mató el primer amor. La falta de fe, la falta de invertir tiempo en la relación y en la presencia del Señor, el dejar de buscarlo, la distancia con el Señor, el enfriamiento, la frialdad. Todo esto mata el máximo amor y el mejor de los amores, que ¿cómo se llama? Cristo. Y me perdonan que me extienda hasta ahora, pero este reloj se dañó, acabó de dañarse y el de allá sigue bien. Suficiente para que entendamos, hermanos, de dónde hemos caído. Claro, tú has llorado tanto en la presencia del Señor, tal vez te has arrepentido. Nos hemos esforzado tanto, hemos tenido paciencia. A pesar de todo lo que nos ha pasado, hemos perseverado y aquí estamos. Pero lo que está en contra de nosotros es que nos olvidamos de la relación con el Señor. Y eso puede hacer que se quite Él de en medio de nosotros y te deje hasta que Él trate contigo. Colócate de pie, vamos a orar.
Y vamos a orar pidiéndole al Señor que nos llene de su amor. Revisemos lo que significa ahora Cristo para nosotros. Revisa el amor que tienes por el Señor y lo que estás haciendo. Revísalo. Revisa todas las veces que vienes a la iglesia, todas las veces que estás aquí. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te amamos tanto, Señor, y hoy nos sorprende tu palabra. Confiamos en que nos tienes en tu diestra, Padre, que nos tienes sostenidos de tu mano, mi Señor. Pero nos aterrorizamos, oh Dios, de caer en el mal, de abandonar y de dejar el primer amor. ¿Quién nos compró con su sangre? ¿Quién nos sanó de nuestras dolencias y de nuestros quebrantos? ¿Quién nos acompañó en la oscuridad? ¿Quién nos levantó cuando estábamos decaídos? ¿Quién nos proveyó cuando no había ningún recurso? Tú y solo tú. Y aún así te tratamos con indiferencia, y aún así perdemos la pasión. Jesús, aviva la pasión por Cristo y su obra desde ahora y para siempre. Como dijo el profeta, aviva tu obra en estos tiempos. Oh Dios, oro por una iglesia, ese candelero que está también, que tú estás en medio de la iglesia. Oro por esta iglesia y por todas las iglesias que se preocupan por amarte y por tener una sana doctrina. Oro, Señor, para que no nos apartemos del primer amor y podamos con sabiduría hacer tu voluntad. Eso te pido para mis hermanos. No una iglesia religiosa, una iglesia que vea tu gloria, que se apasione por ti. Eso es lo que yo te pido para Confra Manrique, no importando la condición. No, Señor. En el nombre de Jesús, levanta a tu pueblo en este tiempo. Es lo que yo te pido, mi amado Dios y Padre, en Cristo Jesús el Señor. Amén y amén. Hermanos, de esta manera quedamos despedidos. Salude con amor a su hermano. Despídase, por favor. Está el segundo piso a disposición. Muchas gracias. Hasta pronto.